Rodrigo Rato ha estado en la cárcel. Ahora el señor Montoro investigado. ¿Puede seguir el Partido Popular defendiendo de su gestión económica cuando está en gobiernos y está en esta situación dos de las caras más visibles de esa gestión? Ellos fueron un futuro que mereció la pena. Y ahora vamos todos juntos a por un nuevo tiempo. Después de conocer todo lo que pasó en la etapa de Aznar y los ministros y nada menos que el vicepresidente económico de ese gobierno que acabaran en la cárcel, y después de lo que ya conocemos de la etapa de Rajoy, me refiero a la Operación Kitchen, una estructura desde el Ministerio del Interior utilizando recursos públicos para perseguir adversarios políticos, no es poca cosa, y ahora la posibilidad de una estructura en el Ministerio de Hacienda que se dedicara también a saltarse la ley para hacer favores a un lobby concreto o a varios, todavía no lo sabemos. Sabiendo todo eso, vamos a tener que seguir escuchando en los congresos y asambleas del PP, en los actos públicos, estar escoltado Feijóo por Aznar y por Rajoy dando lecciones de moralidad política, en una trama organizada desde el Ministerio de Hacienda para amedrentar, para perseguir y además para hacer negocio con su empresa privada. No te hace falta ni las mordidas de los contratos públicos. Como tienes un despacho y gestionas la influencia, pues equipo económico te dice lo que te dice el cliente y desde el ministerio lo cambias. A mí me parece relevante que sea todo el ministerio, como digo, y oye, un director general de la agencia tributaria, que se dice pronto. El ministerio que tiene que luchar contra el fraude tenía una estructura un poquito de extorsión de fraude, según dice el juez, y según fuimos conociendo en años muy duros, que, como decía Cándido, había mucha crisis, 20% de paro, 26, se tomaron decisiones fiscales... 26. ¿Hay grados de corrupción o de... ¿Ustedes dan por cerrado ya cualquier reacción que tenga que tener el Partido Popular respecto a este asunto una vez se ha dado de baja el señor Montoro? Como el Partido Popular había iniciado la actuación dentro del funcionamiento interno que está previsto, y a partir de ahí lo que creo que hay que hacer es respetar que ahora se abrirá un proceso, unas investigaciones, unas declaraciones, y su señoría tendrá que tomar las decisiones que considere oportunas, y lo mejor que podemos hacer es respetar, mostrarnos todos claramente contra la corrupción y a partir de ahí esperar los acontecimientos, ¿no? Yo creo que nosotros no somos jueces, debemos ser muy respetuosos con los jueces, pero no somos los jueces, con lo cual yo creo que ese es el camino. Por lo tanto, no habrá ni más investigación, ni más buscar exactamente qué pasó en un gobierno, insisto, que era de su partido. Bueno, estamos hablando de situaciones que se produjeron hace 11 años, hace 7 años. Si ustedes, a la persona que tienen al frente del Partido Popular ahora es el presidente Feijóo, el presidente Feijóo durante 30 años de gobiernos suyos, de actuaciones y tal, no ha tenido ninguna persona imputada en su equipo, con lo cual yo creo que lo que transmite es la absoluta confianza que para él esto es un tema fundamental y que su gestión, hasta la fecha, cualquiera la puede analizar y la puede valorar, ¿no? Pero bueno, el señor Feijóo estuvo rodeado de Aznar y de Rajoy hace 2 o 3 semanas en el Congreso. Yo me siento muy orgulloso de estar con el presidente Aznar y con el presidente Rajoy después de haber ganado las elecciones generales. Decía que son 2 símbolos, pero para mí son 2 consejeros, son 2 amigos, 2 españoles siempre dispuestos a servir a su país. Sí, pero el equipo con los que trabajó el presidente Feijóo, insisto, tanto cuando estuvo al frente de Correos, cuando estuvo al frente de Sanidad, cuando hasta los gobiernos de Galicia y ahora el equipo que le rodeamos, yo creo que ustedes no pueden decir que haya ningún problema en ese entorno. Señor Bravo, por cerrar eso y que quede claro, no hay vinculación alguna entre ninguno de los investigados que estuvieron en el gobierno y la actual dirección del Partido Popular, porque no sé, se habla en algunos medios de Miguel Ferrer, el exsecretario de Estado de Hacienda, que pudo haber colaborado en un principio con el señor Feijóo, con el presidente de su partido. Hay una ventaja, las estructuras son públicas y ustedes las pueden conocer y pueden ver las personas que están trabajando en el entorno del presidente Feijóo. Eso es algo que ustedes claramente pueden comprobar. Os quiere decir que no tienen por qué creer lo que yo les digo, que pueden pensar que voy con alguna voluntad de otra cosa. Compruebe las estructuras, entre en la página y el conjunto español lo pueden comprobar. El Partido Socialista está pidiendo a Feijóo que comparezca. No sé si es que no estaba previsto que estos 2 días tuviera agenda, si a lo mejor ha habido un cambio de planes. No, yo creo que el presidente Feijóo no se ha escondido nunca, todo lo contrario. Creo que hasta mismo miércoles tuvo agenda y ustedes pudieron comprobar, y a partir de ahí la situación normal del funcionamiento del partido, pero aquí me tienen ustedes para las explicaciones y todas las preguntas que ustedes me quieran hacer, y creo que en ningún caso nos hemos escondido, todo lo contrario, ¿no? Rodrigo Rato ha estado en la cárcel. Ahora el señor Montoro investigado. ¿Puede seguir el Partido Popular defendiendo de su gestión económica cuando está en gobiernos y está en esta situación dos de las caras más visibles de esa gestión?
Bueno, yo creo que cuando hay casos de corrupción, les repito, evidentemente son situaciones muy desagradables contra las que hay que luchar, sin lugar a dudas, vengan de donde vengan, del partido que vengan. Pero los españoles lo que valoran es qué pasó en este país entre el año 96 y el año 2004, y creo que la realidad económica del país fue positiva, y si cogemos del año 2011 al año 2018, este país estaba en quiebra, la Unión Europea quería intervenir en este país, y los españoles, con el esfuerzo de todos los españoles, porque como ustedes bien han dicho, hicieron muchísimo esfuerzo el conjunto de españoles, consiguieron recuperar un país y ponerlo en la senda de un crecimiento, de una recuperación, de una generación de empleo. ¿Qué hemos hecho? ¿Cómo pusimos orden? ¿Cómo eliminamos todas aquellas actuaciones que habían anteriormente que eran incorrectas? Si se acuerdan de los seres, los enchufes, la colocación de amigos en las empresas, todo eso lo corregimos con respeto, con educación. No, fíjese que al mismo tiempo que, bueno, hay quien puede entender lo que está diciendo, muchos otros ciudadanos decían, bueno, pues mientras hacían esto, al mismo tiempo el ministro de Hacienda está facilitando legislación a favor a cambio de todo presuntamente dinero. No sé si eso puede marcar o manchar de una manera u otra la imagen que está usted explicando. Yo recuerdo perfectamente titulares de varios medios habitualmente bien informados sobre el PP que a los pocos meses, yo creo que 2 meses después del aterrizaje de Feijóo en Madrid, titularon: Feijóo ficha al núcleo duro de Montoro para la asesoría económica del PP. Yo no escuché que entonces nadie desmintiera esto, y es mirar la hemeroteca. Segundo, más que gestos, hechos. Estamos de acuerdo todos en que uno de los problemas que estamos viendo con el caso Montoro es que hay que regular de una vez por todas los lobbies y la relación con las administraciones. ¿Qué posición ha tenido el PP sobre el anteproyecto de ley para regular los lobbies, que ya se presentó en enero, está bloqueado en el tema de enmiendas, pero no solo eso? Ha habido propuestas de reformar los lobbies ya en la anterior legislatura y en esta, a primeros de junio, que se llevó con el acuerdo de todos los demás grupos, y el PP la ha bloqueado, porque no ha querido que se hiciera una reforma del reglamento del Senado para dar transparencia a las relaciones con los lobbies. Así que, aparte de las palabras y los gestos, en los hechos se demuestra si uno quiere o no quiere reformar las cosas para que funcionen, para que se controlen, para que no tardemos 7 años en conocer algo que estaba en distintas causas de vez en cuando y en informes periodísticos, y parece ser que hasta que no llega alguien en un juzgado que casualmente se encuentra una historia y tira de ella, pues podríamos no haber sabido nada de toda esta historia, insisto, en la época de mayores recortes sociales. Entonces es importante esto, que además de dar discursos sobre el y tú más, como decíais, pues que, oye, cuando hay que tomar decisiones y decir, oiga, yo la ley de lobbies, para darle transparencia, pongo estas condiciones. Bueno, que hay que conocerlas. No. Estamos hablando de un señor que cuando era ministro de Hacienda llevaba e impulsaba los principales recortes y todas las medidas de austeridad. Pero claro que se vinculaban a Europa, porque si no te ibas a... España se iba al garete. Pues ustedes pueden decidir estar a favor de los recortes, me parece válido. Me parece a favor de los recortes. Calma, lo que yo estoy diciendo es que no es una cuestión de estar a favor de los recortes. La corrupción con los derechos. Y hay que recordar que en las 2 legislaturas de Zapatero, con nombramientos de hasta más de 600 altos cargos, no hubo un solo caso de corrupción. Esto es así. Y por lo tanto hay que distinguir etapas, porque si no hablamos del bipartidismo, oye, a cada cual lo suyo. Y por último, habéis hecho 2 referencias ya a la etapa de Aznar y de Rato, como un éxito absoluto de la economía. Sí, es absoluto. Bueno, absoluto hay que recordar también que esa fue la etapa, y tiene que ver con lo que estamos conociendo ahora del caso Montoro, esa fue la etapa de las privatizaciones, una que empezaron con otra. Felipe González. Y cómo se hicieron, que se iniciaron con Felipe González y las continuó y las amplió absolutamente el gobierno de Aznar, Rato concretamente, con nombramientos en empresas privadas, a las que se le dio en condiciones muy saludables, empresas públicas fundamentales de sectores estratégicos, y se nombró a amiguetes. Y bueno, eso más o menos igual que ahora. Decías, Juan, que Rato, oye, mientras estuvo en el poder estaba impoluto, no, mientras era vicepresidente tenía ya, como se descubrió después, 2 empresas en paraísos fiscales. Sí, pero que yo lo que estoy diciendo, Jesús, pongamos cada cosa en su sitio.